sabiduría y la capacidad de explicar las cosas, Señor, con claridad. Ayúdanos, Señor, guíanos y sobre todas las cosas, graba en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es lo que tú has prometido en el nuevo pacto, que tú grabarás tu ley en nuestro corazón y en nuestra mente. La ley del amor, la ley de la gracia, la ley de tu amor, de tu virtud, de tu alegría, de tu gozo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder verlo y poder vivirlo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy iba a ser primero una vista a vuelo de pájaro del tabernáculo y íbamos a entrar a hablar del altar de bronce. Pero previo, yo quiero tomar unos minutos, porque a mí me quedó en el tintero la vez pasada, hablar de los sacrificios, que me parece algo muy importante que podamos tocar. Recuerden que estamos hablando cosas espirituales, ¿eh? Estamos hablando de sacrificios que el judío lo hacía, pero no tenía en su corazón ni en su espíritu el entendimiento de lo que significaba lo que estaba haciendo. Nosotros lo entendemos hoy por la gracia de Dios y porque vivimos en el siglo XXI y podemos mirar para atrás, vemos la cruz, tenemos la Biblia completa en su canon, tenemos las palabras apostólicas que nos dan gran claridad sobre todo esto. Pero es importante estos aspectos de la cruz. Yo le nombré 3 aspectos a ustedes el domingo. Recuerden que todos los sacrificios que habla la Biblia, toda la tarea sacerdotal del Antiguo Testamento, todos los vasos incluso del tabernáculo, están representando a una persona que es Cristo y a su obra. Todo nos tiene que hablar de Cristo. Acuérdense que yo les dije el versículo llave de Apocalipsis que dice, no me adores, le dice el ángel a Juan, porque el Espíritu de la palabra es el testimonio de Cristo Jesús. Es decir, toda Biblia es la exaltación de Cristo, toda la Biblia tiene el propósito de revelarnos a Cristo, porque a través de Cristo Dios se revela a nosotros. Así que en la cruz, en ese sacrificio, nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Perfecto, bueno, no sabemos bien cómo, no lo entendemos, pero decimos, bueno, está bien, si la Biblia lo dice, es así, pero hay formas de ahondar, de buscar y de entender lo que Dios quiso mostrarnos. Y la expiación de Cristo por nuestros pecados, la obra, lo que nosotros llamamos la doctrina de la sustitución, Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, para que como hombre representarme ante su propia ley y llevar él en sí el castigo de nuestros pecados. Él no murió su muerte, él murió nuestra muerte. Él no estaba en la lista de la muerte, él no tenía pecado, eso lo vamos a ver un poco más en profundidad más adelante. Pero esta es una parte de la cruz. La otra parte de la cruz es la entrega absoluta a Dios, que es la parte de la adoración de Cristo. Cristo adoró al Padre y hacer su voluntad fue su placer, su gozo. Él gustó la cruz por amor a nosotros. Él gustó la cruz por el gozo puesto delante de él, pero él gustó la cruz por amor al Padre. Acuérdense que no es el diablo, ni es el hombre, ni fueron los romanos, ni los judíos quienes crucificaron a Cristo. En última palabra, el que crucificó a Cristo fue Dios. Fue Dios. No, Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo hizo pecado por todos nosotros para poder perdonarnos y tener misericordia de nosotros. Esto es maravilloso, pero la realidad es esta, más Dios cargó en él, ¿se acuerdan de este versículo de Isaías 53? Más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es Dios quien lo entregó. Acuérdense de lo que Dios le quiso enseñar a Abraham cuando le dijo, sacrificame a Isaac, porque ese versículo también lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque ahí Dios proveyó. Cuando Abraham va a matar a Isaac,
el ángel le dice, no, no le hagas daño, no le hagas daño. Hay provista una víctima para el sacrificio. Dios proveerá, de ahí venimos el Shaddai, el Dios que provee, ¿no? Y ahí estaba el cordero enredado en los yuyos, y Abraham agarró ese cordero y ofreció el cordero. Dios proveyó, Dios provee su ofrenda. Nosotros no podemos agradar a Dios con lo que nosotros queremos. Nosotros agradamos a Dios o servimos a Dios o nos acercamos a Dios a través de la ofrenda que Él ha provisto para que nosotros podamos presentar delante de Él. Así que acá hay una segunda cara, que es la cara de la adoración. Cristo adoró al Padre todo, él entregó todo en la cruz del Calvario, Él entregó sus emociones, Él entregó sus pensamientos, Él entregó sus sentimientos, Él entregó toda su libertad. Tengo 12 legiones de ángeles, le dijo a Pedro, que están ahí, que yo les digo basta y basta. Porque no estamos hablando de un hombre que no tenía el poder para salir de esa situación, él tenía el poder y le sobraba el poder. Él se sometió voluntariamente a la muerte. Él venció la muerte, pero en un acto de adoración profunda a Dios. Esta es la segunda cara, que lo vamos a ver en el sacrificio del holocausto. Esto es lo que significa el holocausto. Y el tercero es la comunión, es la aceptación de Dios. Dios se sintió tan satisfecho en su justicia. Cristo restauró su justicia, Cristo levanta la justicia, y en ese levantamiento el Padre es satisfecho y comparte a su Hijo con nosotros. Vamos a leer un poquito. Esto está en Levíticos capítulo 8. Vamos a leer estos 3 sacrificios que vamos a tocar. Primero los voy a leer y después vamos a aclarar algunas cosas. Muy bien. Levíticos capítulo 8, versículo 14, dice así: luego hizo traer el becerro de la expiación. Acuérdense en que la palabra expiación significa cubrir. La expiación significa cubrir, es tapar el pecado para que Dios no lo vea. Esto es lo que está diciendo. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre, puso su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar en él. En el versículo 17 dice, más el becerro, su piel, todo lo demás fue llevado afuera y quemado. Quemado. Este es el primero de los sacrificios. El primero de los sacrificios. Todo hombre que pretenda acercarse a Dios, esto es la fundamental lección, tiene que resolver el problema del pecado. Y el problema del pecado es la expiación. En Levítico dice que cuando se ponía las manos sobre el becerro, sobre el cordero, era una transferencia, se aceptaba, dice Dios, se aceptará ese becerro o ese cordero como expiación. O sea, estaba mostrando Dios que cuando yo ponía las manos sobre ese becerro, estoy diciendo, este becerro es inocente, es perfecto, es un animal limpio, pero él va a morir en mi lugar porque yo pequé. Estoy transfiriendo mis pecados. Estoy poniendo las manos y apretando, había que apretar las manos sobre el becerro y había que matarlo, que era también la tarea. Cabe aquí destacar algo, queridos hermanos. A veces, porque el mundo muestra los sacrificios que se hacían a los dioses como ofrendas para agradar. ¿Se acuerdan eso que quemaban, hacían víctimas humanas para apaciguar a los dioses, ¿no? O incluso las costumbres
modernas, de decir, bueno, vamos caminando hasta Luján a ver si Dios nos cumple la promesa. Esos son sacrificios para tratar de que Dios se agrade con nosotros, y eso no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver, eso es paganismo. No es el propósito del sacrificio. El propósito del sacrificio es una enseñanza de Dios al hombre, queriéndole mostrar la consecuencia de su pecado. Si hay pecado, tiene que morir una víctima. Si hay pecado, tengo que morir yo. Y Dios viene y me dice, Beto, tenés que morir, pero te doy para que vos puedas matar a un cordero en tu lugar. ¿Haciendo qué? ¿Qué significaba eso? Significaba que Dios estaba haciendo figura de que cuando Cristo vino, Juan el Bautista podía decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba mostrando simplemente el propósito de los sacrificios era mostrar la realidad del pecado y la realidad de la santidad de Dios. Estas son dos realidades, y estas dos realidades no pueden convivir. Dios, para poder convivir con el hombre, estableció esto para que el hombre pecador pudiera, digamos, rebatir el pecado en pos de la cruz. Así como nosotros recibimos el perdón de los pecados 2000 años después de Cristo, también Abraham vio el día de Jesús y se alegró, ¿no? O sea, la cruz está clavada en la consumación de los tiempos y tiene todo su poder, porque vendrán muchos del oriente y del occidente y sentarán con Abraham y con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, dijo Jesús. Muy bien. Este es el primer sacrificio, que representa lo que nosotros hacemos cuando recibimos a Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, estoy diciéndole a Dios, yo creo que Cristo murió por mí en la cruz. Creo que el precio de mis pecados lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Él fue la ofrenda ofrecida. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Yo soy un condenado a muerte, soy un ser mortal. Pero Dios se agrada en la ofrenda y somos recibidos en esa ofrenda en la cual Cristo muere por nuestros pecados. Este es el primero, la expiación, acuerden. Este es el sacrificio por los pecados. Está dentro de la cruz, pero es solo una cara de la cruz. El segundo sacrificio, que está en el versículo 18, dice así: después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre su cabeza de carnero, y lo degolló y roció lo mismo. Dice, y todo ese animal se quemaba entero sobre el altar de bronce. Se prendía fuego y hacía dice, un perfume de olor grato. La palabra holocausto significa eso. Y ustedes ven en Efesios capítulo 5, versículo 6, yo creo que lo tenía por aquí. Efesios capítulo 5, versículo 6, dice que somos recibidos en él, que Cristo, dice, Cristo se ofreció a Dios por nosotros como perfume de olor grato. Está hablando de holocausto. ¿Lo tiene en el versículo? Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice que Cristo se ofreció a Dios como en perfume, una ofrenda de olor fragante. Esto es lo que significa la palabra holocausto. Está hablando de esta adoración, de esta entrega completa, total. Cristo tuvo una vida plena de santidad. Él no tuvo, el pecado no lo contaminó. Él fue hecho pecado en la cruz, pero su vida, toda su vida, sus 33 años de vida, fue una vida perfecta de Dios, y Él ofrece esa vida perfecta de Dios en adoración, en entrega absoluta. Hay un versículo que después vamos a leer, que Jesús mismo dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Jesús era un ser como hombre inmortal, Él no tenía por qué morir, pero tenía capacidad de morir. Dice, porque esto recibí de mi Padre, que puedo poner mi vida y la puedo volver a tomar. Es maravilloso esto.
Pero esto es lo que nos está diciendo. Está diciendo que Él se ofreció en un estado de adoración. El holocausto es el sinónimo espiritual de la adoración, de la entrega total y absoluta. Nadie puede adorar más a Dios que Jesucristo. Nadie. Nadie puede amar más a Dios que Jesucristo, porque nosotros podemos adorar a Dios por el Espíritu de Cristo que está en nosotros, pero siempre en base a través de Él. Acuérdense que leímos en la clase anterior de Hebreos 13, siempre a través de Él y por Él, y siempre desde la obra de la cruz. Cuando yo voy a adorar, me sumo a la adoración. ¿Por qué? Porque fui crucificado con Cristo. Yo estuve ahí, Dios me tenía ahí sobre su pecho. Cuando Él murió, yo morí con Él y puedo resucitar con Él y puedo vivir con Él y puedo adorar con Él. Es maravilloso esto, porque el mismo Espíritu de Cristo está en mí. El limitado soy yo, no el Espíritu que Dios me ha dado. Él me ha dado el Espíritu sin medida a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros somos un adorador en espíritu y en verdad, que Dios busca que le adoren. Y esta es la obra del holocausto, ¿no? Que después lo vamos a ver quizás un poquito más. Pero acá se trata de dos cosas. Primero, la expiación y la adoración. Perdón, voy a cerrar la puerta porque hay un ruido. Un minuto. Yo vivo en un piso acá, pero tengo un patio atrás y me hice todo un pasto de plástico, me hice esta cabañita. Esta es una cabañita que yo hice en el patio de mi piso. Y claro, pues acá está todo lleno de departamentos. Si yo me pongo eufórico, me pongo a gritar y por ahí alguien se queja, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno. Ahora, lo interesante del tercer sacrificio, que es el sacrificio que se llama en la Biblia de la consagración, el versículo 22, dice así: después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Tomó Moisés de la sangre, la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Después este animal, para no perder mucho tiempo leyendo, se cocina. Había dos cosas que se hacían. Ahora lo vamos a compartir. Pero yo quiero detenerme un poquitito en el tema de la sangre, que es un tema también muy importante que ya veremos si podemos hablar. Pero la sangre no se ponía sobre la boca. No se trata tanto de lo que yo puedo decir, porque podemos decir muchas cosas. La sangre se ponía sobre el oído para oír a Dios. La fe viene del oír, y el oír la palabra de Dios. Es más importante oír a Dios que lo que yo pueda decir. Es más importante oír, tener un oído atento a Dios. A veces estamos tan llenos de barullos y de nuestros propios pensamientos, tan llenos de Netflix y de Internet y de tantas cosas que hoy nos bombardean, que es muy difícil escuchar la voz de Dios. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios y estar en silencio guardando la salvación de Dios, aprendemos a escuchar su voz. Esto es maravilloso, pero por eso somos ungidos en nuestro oído. Y por eso tenemos esa capacidad de escuchar a Dios. A veces no lo escuchamos, tristemente, porque no sabemos nuestro sacerdocio, pero nosotros hemos sido hechos sacerdotes para escuchar a Dios. Es ungida la mano para las obras. Las manos saben que son sinónimos de obra, para que todo lo que yo haga sea para la gloria de su nombre, para que mis manos sean movidas por el Señor, para que estemos en coinonía. Yo no puedo con manos ungidas por la sangre del Cordero estar haciendo cosas que avergonzarían a Dios. No puedo hacer daño con manos que fueron hechas para bendecir. Es lo mismo con los pies, ¿no? Dios me ha dado los pies para caminar con caminos rectos, caminos limpios, caminos que no avergüencen y sobre todo para caminar en el camino que Él abrió, nuevo y vivo, ¿no? Pero después que se hacía esto de la unción con sangre, se cortaban los pedazos de este cordero y había que mecerlos delante de Dios. Había que hacer así, mecerlos. Ahí lo dice, en Levítico 8, ahí lo dice. Dice, había que, dice,
hizo en versículo 24, puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies. Y dice, en el versículo 27, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida a Dios. Versículo 27. Mira que me... Aquí. Yo a veces miro la iglesia porque yo una vez me descubrí cantando al Señor y moviéndome así, con los ojos cerrados, adorando con todo mi corazón, y me muevo como un incensario. Digo, me estoy moviendo como un incensario, decía yo, ¿no? Y veo que muchos hermanos se mueven, nos mecemos porque lo que Dios nos ha dado es vida. Él quiere ver esa vida en movimiento. Dios no me dio a Cristo para que yo lo guarde debajo de un cajón, que yo lo dijo. Nadie enciende una luz y la pone debajo de un cajón, sino que la luz se pone en la lámpara y para que ilumine toda la casa, ¿no? Es el gozo de Dios ver a Cristo moverse en nosotros. Esta es la figura de lo que está diciendo, ¿no? Y en esta aceptación, porque este sacrificio simboliza la aceptación de Dios de los otros dos sacrificios, que todo se resume en uno, el de la cruz. Se comparte, se come, se cocinaba la carne y ahí Aarón con Moisés y con los hijos de Aarón comían en una fiesta con los panes sin levadura dentro del lugar santo, compartían la comida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? Ahora estamos compartiendo a Cristo, ahora nos estamos alimentando de Cristo, ahora somos hijos de un mismo espíritu, ahora nosotros vivimos en esta alegría porque Cristo nos ha sido dado. Yo soy el pan de vida, dice el Señor, ¿no? Él es el motivo de todo y en esta alegría de Dios de haber sido satisfecho en su perdón y de poder perdonarnos, porque se cumplió la justicia de Dios y puede perdonarnos, está esta dicha de poder compartir a Cristo. Estas son tres facetas de los sacrificios de la consagración, que yo quería que poder tocarles en esto un poquitito, porque nos debemos a esto, nos debemos a esto. Nosotros tenemos acceso a Cristo. Cristo me ha sido dado, no un pedazo de Cristo, me ha sido dado a Cristo. Y a Dios el beneplácito de su corazón, dice, es decir, le complació en su corazón venir a morar en cada uno de nosotros para siempre. Para siempre. Lo que Dios, el sello que Dios nos ha puesto, jamás se apartará de nosotros. Nada nos separará de su amor, ni lo pasado, lo presente, lo futuro, lo porvenir. Eso lo saben. Ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada ya nos puede separar. Somos hijos, somos seres eternos. Estaremos con Él por la eternidad. Esto es maravilloso, que Dios haya escogido estar con nosotros. Con nosotros. Él ha escogido estar con nosotros a través de Cristo, por supuesto. Muy bien, ahora paso a otro punto, ¿no? Para ver si que no se me vaya mucho el tiempo, si no, paso a lo que significa el tabernáculo. Quiero hacer unas aclaraciones primero. Cuando leemos en Éxodo o en Levítico cómo Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, Dios empieza con lo interno. Empieza con el propiciatorio y con el arca. Es lo primero, es lo demás adentro. Y después va haciendo el velo, va haciendo la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro, después el lavacro y el altar de bronce. Dios, lógicamente, nos enseña a través de ese orden que Él recorrió el camino desde adentro hacia afuera. Es Dios quien habita en la santidad y quien vino y se humilló, se despojó de todo y nació en Cristo Jesús, dice, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se anonadó a sí mismo, haciéndose hombre y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El que recorrió el camino desde el lugar santísimo hasta el altar de bronce fue Cristo. Y el que recorre el camino al revés somos nosotros. Por eso la Biblia dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Por eso dice Hebreos, hay un camino nuevo y vivo. ¿A través de qué? Del velo. ¿De qué está hablando? Del tabernáculo. Está hablando del velo que antes estaba cerrado y que cuando Cristo murió se rajó, ¿se acuerdan, no? Que se rajó de arriba hacia abajo y los sacerdotes se deben haber pegado un susto tremendo, pero el velo se rajó, el camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo que ha sido abierto por Dios, que Él lo abrió, Él es el camino, Él es el que subió la escalera, Él es el que rompió los obstáculos, Él es el que no, el que las puertas eternas dijeron, levantad vuestra cabeza que entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este, el Rey de Gloria? Él fue el que abrió el camino. Nosotros recorremos el camino, ese mismo camino, pero al revés. Nosotros empezamos de afuera. Lo primero que encontramos es el altar de bronce. El altar de bronce es el símbolo de la cruz. El altar de bronce es el símbolo del pecado que el hombre tiene que solucionar. Si el hombre quiere entrar, tiene que pasar los límites del tabernáculo, se tiene que encontrar con el altar de bronce. Así que nosotros tenemos en el tabernáculo, lo vuelvo a repetir, pero ahora lo repito al revés. Lo primero que encontramos es el altar de bronce. Lo segundo que encontramos es el lavacro. Es algo muy importante, chiquitito, que estaba ahí, pero que está en el atrio. Después encontramos una especie de carpa que se hacía con tela de tejón y todo, y adentro, ya en el lugar santo y en el lugar santísimo, encontramos el candelabro con los 7 brazos, encontramos la mesa de los panes de la proposición, encontramos el altar del incienso, y después del altar del incienso, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo el arca de Dios, formada por 2 vasos. El cajón, un cajón que se forrado de oro por dentro y por fuera, y la tapa que se llama el propiciatorio, la tapa que tenía los querubines, que representa lo que nosotros conocemos, por ejemplo, cuando leemos Isaías capítulo 6, ¿no? Que dice, ¡guau! Estaban los querubines volando, diciendo, santo, santo. Isaías vio el verdadero, ¿no? Acuérdense que esto que estamos hablando es una maqueta. Dios le dijo a Moisés, hacé una maqueta de lo que viste allá. Esto es lo que está diciéndole, hacé conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Así que, por lo tanto, nosotros vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Cuando llegamos y el hombre quiere reconciliarse con Dios, lo primero que encuentra es el altar de bronce. Hay varias características de este altar. Hay 2 altares en el tabernáculo, 2 altares. Los 2 son símbolo del mismo, así como hablamos de los 3 sacrificios que forman parte de uno solo, también hay 2 altares que forman parte de un mismo altar, solamente que las funciones del altar son completamente distintas. Este altar estaba sobre la arena, y estaba, es decir, no había escalera, no había ningún obstáculo para llegar al altar. El fuego que había en el altar estaba encendido de día y de noche. Siempre Dios está dispuesto a recibir la ofrenda. Siempre Dios está dispuesto a perdonarnos. Siempre Dios está dispuesto. No había ninguna dificultad para llegar ahí. Yo les voy a leer. Esto está, vamos a leerlo espere que me pongo en orden, Éxodo 27. Ahí, también, Beto, si quieren anotarlo, ¿qué? ahí sobre ese altar se hacían los sacrificios. Sí. Sobre el otro altar no. El altar del incienso se hacía otro tipo de sacrificio, con incienso justamente, pero sobre este altar de bronce, era el altar de los sacrificios, era el altar donde se manifiesta la justicia de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba Isaías, que dice, de golpe vi al rey y vi los ángeles volando, que decían, santo, santo, dice, y un ángel con unas tenazas tomó un cajón, ¿de dónde? Del altar. Está hablando de la justicia de Dios. Y con esa brasa quemó mi boca y purificó mis labios, ¿no? Está hablando de esa justicia, está hablando de eso. Esto está en Éxodo 27. ¿Qué? Ellos también tenían que purificarse antes de entrar. O sea, los judíos, los sacerdotes, los que trabajaban en el templo, tenían que purificarse afuera y entrar recién cuando fueran puros, ¿no? Claro.
pero estamos hablando de la parte interior. Todavía no llegamos ahí, por eso está el lavacro. Okay. Acá estamos afuera del tabernáculo, acá no estamos en relación con Dios. Venimos a querer entrar a estar en relación con Dios. ¿Se entiende? Muy bien. Si quieren anotarlo, estos versículos, yo voy a leer el de Éxodo 27, pero también está en Levíticos 4, del 1 al 4, del 17 al 18 también. Está el tema del altar de bronce. Este que voy a leer yo ahora está en Éxodo 27. Dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, todas estas cosas que se usaban, dice así. Dice, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo. Llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Es decir, si tenía una altura de 3 codos, la mitad era 1,5 codos, ¿no? Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Acuérdense, se los leo eso para que siempre tengan en cuenta de que lo que hizo Moisés era una maqueta de lo que vio. Muy bien. Hay una característica cuando lleguemos al propiciatorio, que es lo que está en el arca, que es donde dice la palabra de Dios que Cristo entró con su sangre sobre el propiciatorio. Tiene la altura de 1,5 codos, la misma altura que tiene la rejilla. ¿Qué significa la rejilla? Es ahí donde está el fuego. El fuego de la justicia de Dios. Es el fuego de la santidad de Dios. Hay el versículo en Deuteronomio que dice, Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. El mensaje, me voy a poner las gafas, yo tengo unos apuntes acá. El mensaje es tan precioso de esto. Nosotros, como sacerdotes, no estudiamos esto porque nosotros tenemos que hacer sacrificios, nosotros no tenemos que matar ovejas. Todo eso representaba a Cristo. Nosotros estudiamos el sacerdocio porque hoy nosotros, con el conocimiento que Dios nos da, podemos desplegar la persona de Cristo y somos llamados a hacer un sacerdocio real juntamente con Él para ofrecer frutos de labios que glorifiquen su nombre. Nosotros ofrecemos sacrificios aceptos a Dios, sacrificios de amor, sacrificios, como dice Romanos, de nuestro culto racional, que ofrecer vuestras vidas como culto racional, una vida entregada a Dios. Esto es lo que ofrecemos, ¿no? Dice, para decirlo de una forma, Dios es fuego consumidor. Todo lo que no es Dios va a desaparecer. Todo lo que no pertenece a Dios va a desaparecer. Todo lo que no es como Dios va a desaparecer. Recuerden, hermanos, que cuando Dios creó todas las cosas, Dios no contrató un diseñador para que le dibujara cómo tenía que ser un león, ni tampoco buscó un pintor para que le diera los colores para el arco iris. Dios tiene todo de sí y Él tomó de sí mismo. Él puso su arte, puso su ciencia, puso su sabiduría en todo lo creado, en todo lo creado. Cuando Dios mira la creación y se deleita, porque dice, esto tiene mi aliento, tiene la palabra mía, yo le di mi orden, tiene mi soplido, tiene mi ciencia, mi sabiduría, mi equilibrio, todo esto me representa a mí. ¿Se entiende esto, no? Lo que no representa a Dios es el pecado. Cuando aparece el pecado, aparece la mancha, Dios empieza a establecer un plan para que esa mancha desaparezca. Esta mancha es el pecado y es una mancha que es combustible, se quema. Ante la presencia de Dios, se quema. Dios es fuego consumidor.
Dios, el propósito del altar de bronce es la cruz. Y el propósito del altar de bronce es mostrar al hombre que él en la cruz iba a terminar con el pecado, iba a consumir con su fuego el pecado. Y lo hizo haciéndose hombre a sí mismo. Cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros, en su Hijo. Él no escatimonia a su Hijo. Por eso dice que Jesús fue hecho pecado. No contaminado, Jesús no pecó, él fue hecho pecado. Y fue hecho pecado y fue consumido por la ira de Dios. Toda la ira de Dios estuvo sobre Cristo Jesús. Por eso su agonía, por eso su dolor, por eso su sudor como grandes gotas de sangre antes de subir al Calvario, porque no fue en Getsemaní donde Jesús llevó nuestros pecados. Dice la Biblia que llevó nuestros pecados sobre el madero, dice Pedro, ahí en la cruz del Calvario. Pero Jesús se la veía venir. El pecado no es una cosa liviana, el pecado no era una cosa, no era un juego. Jesús tenía que cruzar una inmundicia y que nosotros no podemos describir el dolor espiritual de lo que significaba para el santo de Dios pasar por lo que pasó. Esto es lo que significa el altar de bronce. Y la altura del fuego de Dios tiene la misma altura que el propiciatorio. No es que es más importante la misericordia de Dios que su justicia. No, 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 no. Dios no podía perdonarnos si su justicia no fuese completamente satisfecha. Porque no, Dios es un Dios santo. Por eso Jesús es justicia nuestra. Por eso es la justicia manifestada por Dios para con nosotros. Esto lo dice la palabra de Dios. Dice así, en Romanos capítulo 5, se los leo, dice, por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Nosotros hablamos de la ira venidera. La Biblia habla de la ira venidera y del tiempo del fin de la gracia. ¿Y qué va a pasar con el tiempo del fin de la gracia? Y que el fuego va a quemar todo aquello que no es de Dios. Todo aquel que no recibió la sangre de Cristo, como los judíos en la liberación, en la Pascua, todos aquellos que no tengan su sangre, la sangre de Cristo sobre sus vidas. ¡Guau! ¡Qué destino espantoso! ¡Qué destino espantoso! El pecado de los hombres, ahora se está hablando de, bueno, del grupo LGTB y todo lo que están haciendo, y nos parece horroroso todo, y es horroroso, en realidad es horroroso, pero son pecados que pueden ser redimidos. El pecado no es ese, el pecado es no creer. El hombre que no cree puede ser muy educado, muy moral, muy limpio, pero está cometiendo el peor de los pecados, porque está diciéndole a Dios que no existe, que es un mentiroso, y en definitiva lo que está diciendo que odia a Dios, porque aquel que desea que una persona no exista es porque la odia. Es tan importante esto. Es tan importante este altar de bronce y entender esto, porque la misericordia de Dios que se renueva cada mañana, Él ha mostrado, Él ha enseñado, Él ha dado ejemplo, Él ha abierto puertas, Él ha revelado su palabra, ha mostrado a su Hijo, nos ha dado el Hijo, nos ha abierto el camino y aún la iglesia, como Pablo dice, nosotros también podemos decir, os rogamos que se reconcilien con Dios. Y yo no me puedo reconciliar con Dios por mi propia cuenta, yo me puedo reconciliar con Dios a través de cómo Él me dijo que yo me tengo que reconciliar con Dios. Nadie va al banco a decir al gerente, bueno, yo necesito un préstamo de $50.000, pero lo devuelvo cuando puedo. ¿Quién te lo va a dar?
Yo tengo que ir a un banco y sujetarme a lo que el gerente me dice, si no, no me dan ningún préstamo. Como de la misma forma con el Señor. Y otro versículo más que tiene que ver con esto, Romanos capítulo 3, dice así, ¿cómo pasa el tiempo? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación. Estamos hablando del propiciatorio. Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Dios es justo. Jesús lo manifestó en la cruz del Calvario, que es el símbolo del holocausto, que es el símbolo del altar de bronce, perdón. Eso es lo que significa el altar de bronce, la justicia de Dios, la santidad de Dios, y significa la cruz de Cristo. Es ahí donde yo tengo que mirar primero yo no puedo ingresar a los beneficios de Dios si no soy capaz de tener conciencia de gratitud por haber sido perdonado. Primero tengo que estar, yo cuando me acuerdo de mí digo, ay Señor, me acuerdo de cosas que digo, Dios, me perdonaste, me perdonaste. Yo decía, yo y Lucifer y yo he sido hoy expulsado del cielo, estoy condenado de aquí a la eternidad, pero no importa, vamos al infierno, que es mejor estar abajo que arriba del cielo. Dios mío. Y sin embargo me perdonó. Si yo no tengo gratitud en mi corazón por haber sido perdonado, muy difícilmente pueda disfrutar de todo lo que viene después, porque este es el primer paso, entender de que yo, para relacionarme con Dios, Cristo murió en la cruz por mí. Cristo murió en la cruz por mí. Esto es lo primero. Este es el altar de bronce. Una de las características que tenía que tener el Redentor, nuestro Redentor, era que tenía que ser un hombre santo. Cristo era hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, y de alguna forma Dios evitó que la humanidad de María contaminara ese niño que nació en el vientre, porque Jesús no tenía pecado. Él vivió sin pecar toda su vida. Pero él no estaba en la lista de la muerte, él no tenía ninguna deuda que pagarle a la muerte. Por eso es el vencedor de la muerte. Dice en Ageo, muerte, yo seré tu muerte, ¿no? Y también Isaías dice que destruirá la muerte para siempre. Qué maravilla. Él no estaba en la lista de la muerte, pero sí él tenía capacidad de morir. Y él mismo lo dice. Lo dice en Juan, capítulo 10, versículo 17, versículo de San Juan, capítulo 10, versículo 17, 18. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo les pregunto algo. ¿Qué pueden haber entendido los fariseos? Porque estaba discutiendo con los fariseos ahí, ¿no? ¿Qué pueden haber entendido de lo que le dijo? ¿Qué está diciendo este? Que tiene poder para tomar la vida, para volverla a tomar. No entendí. Son palabras tan gloriosas estas, ¿no? Jesús tenía capacidad de morir, pero nadie me quita la vida, lo dice. Yo la pongo, soy yo el que la pongo. Jesús abrazó la muerte, él la abrazó y no la dejó escapar, él la abrazó y la traspasó, porque la traspasó
al tercer día, cuando resucitó, salió con el fundamento de la muerte, que yo lo llamo a la piedra de la tumba, esa que cayó donde se sentó el ángel, yo lo llamo la piedra fundamental de la muerte, porque ahí se acabó el cimiento de la muerte, para siempre va a ser destruida y va a tener que devolver todo lo que se tragó el día de la gran resurrección. Porque esto es el hecho fundamental en la cual se cumple la justicia de Dios. Si Cristo no fuera quien dice que es, jamás hubiese resucitado. La resurrección de Cristo es la aprobación absoluta y indiscutible de que Él era el Hijo de Dios y que realmente era quien decía que era y que tenía el poder que Él decía que tenía. Este es el altar de bronce, es el principio. Cuando yo llego ahí, está mi nuevo nacimiento. Dice San Juan, capítulo 1, todos conocen el versículo, mas a todos los que creen, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Somos engendrados por Dios. Cuando yo creo en Cristo Jesús, estoy haciendo todo lo contrario que Adán. Adán dijo a Dios, o pensó que Dios era un mentiroso, le creyó más al diablo que a Dios. Por eso la salvación es por fe, es creerle a Dios, creer que su palabra es fiel. Él es fiel, Él ha demostrado que es fiel. Ustedes, hay chicos que son jóvenes y la mayoría de ustedes son más o menos más jóvenes que yo tengo 69, ¿no? Pero hay una cosa que como viejo entendí, ese versículo que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Cuando uno es viejo, no solamente puede creer en las promesas, sino que sabe que todas las promesas Dios las ha cumplido y que es fiel en cumplir todas las que tendrá que cumplir. Y esta es la verdad, cuando nosotros creemos y tomamos esto y comprendemos que hemos sido hechos sacerdotes, que, ¿para qué? Para contemplar. ¿Por qué dice Tesalonicenses? Para ser admirado en los que creen, cuando Él venga, cuando Él venga, para ser admirado en los que creen. Es para contemplar la obra de Dios y decir, ¡wow! ¡Qué maravilla de amor! ¡Qué maravilla de Dios! ¡Qué dulzura de Dios! ¡Qué capacidad de amor que ha tenido de dar todo! Dios, Cristo dio todo, todo. A veces yo me preguntaba muchas veces, Señor, ¿cómo es que te caíste con la cruz y te tuvieron que ayudar? ¿Cómo es esto? Yo no entendía. Te tuvieron que ayudar a llevar la cruz. Y Dios me mostró que es así, porque a Él no le restaron más fuerzas. Con la paliza que le habían dado, con todo lo que había pasado, Él llevó la cruz hasta que se agotaron absolutamente todas sus fuerzas humanas. Él puso todo, y no podía poner más, porque ya humanamente no podía poner más. Y es maravilloso entender esto, que Él puso todo para que nosotros podamos estar con Él. ¿Cómo no me voy a gozar de poder hacerte, de contemplar su obra y alabarle? Dicen, porque para esto los he creado, para la alabanza de mi gloria, para la magnificencia de mi majestad, para que exaltemos el nombre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el altar de bronce se acaba la maldición. En el altar de bronce pasamos de las tinieblas a la luz. En el altar de bronce pasamos de la muerte a la vida. En el altar de bronce empieza el camino del Hijo de Dios. Ahí empieza, no es de que termina, ahí recién empieza. Tenemos que recorrer hasta el lugar santísimo, un camino glorioso que es nuestras vidas y en la medida en que nos metemos en esto, nuestro corazón se henchirá de asombro porque tenemos un Dios asombroso. Yo voy a parar ahí, son -5, a ver si podemos por ahí responder alguna pregunta, si tienen, por favor. Y ya el domingo que viene entraremos en parte, en el principio del camino, ¿no? Que es el lavacro. Si hay alguna pregunta y si quieren, conéctense y pregunten. ¿No hay nada que preguntar? ¡Wow! Tengo una pregunta que recién hablábamos acá con Caro.
La frase ahí en Ageo que vos mencionabas de muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Puede ser parecida a lo que expresa Pablo también diciendo muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿O es otra expresión distinta? No, lo que yo estoy hablando es una palabra que está en Ageo 3:14, ahora, no lo tengo ahora el versículo, es un versículo que dice, muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo seré tu sepulcro, y le está diciendo, no tendré misericordia de ti, está diciéndole, le está hablando a la muerte. Pablo cita un versículo donde dice que el aguijón del pecado es la muerte. Perdón, el aguijón de la muerte es el pecado, me equivoqué. El aguijón de la muerte es el pecado. Como Jesús destruyó nuestro pecado en el altar, en la cruz, Jesús destruyó ese aguijón, ese poder de la muerte que nos condena. La muerte no tiene aguijón sobre nosotros, puede deshacer nuestro cuerpo, pero la Biblia dice, nuestro Dios es fiel, que nos guiará más allá de la muerte, ¿no? Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros sabemos que cerramos nuestros ojos aquí y abrimos nuestros ojos con Él. Esta es la realidad de Dios. Pueden matar nuestro cuerpo, pueden morir nuestro cuerpo, y de cierto morirá nuestro cuerpo, salvo que el Señor venga antes. Pero en nuestro espíritu es inmortal, porque tenemos vida eterna en Cristo, no que la vamos a recibir. Ya la tenemos en Cristo Jesús. Ya somos eternos porque hemos sido engendrados por Dios y hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina, dice Pedro, y ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Estamos en el periodo de la redención de nuestro cuerpo. Estamos en el periodo de la educación de nuestra alma. Estamos siendo educados, preparados por Dios. Estamos caminando por el desierto para entrar en la tierra prometida. Nuestra tierra prometida, que es el reino de los cielos. No buscamos una patria hecha de manos, sino la eterna, la fundada por Dios, esa ciudad gloriosa. Esta es nuestra vida, pero vamos con esa certeza y con esa seguridad, ¿no? De que en nuestro corazón no hay temor a la muerte. Al contrario, Pablo dice, me gustaría partir, lo cual es estar con Cristo. Es muchísimo mejor. Claro, morir no tiene, en realidad para el cristiano, la muerte no tendría que ser un temor. Tristemente muchas veces lo es, pero no debería ser un temor. El cristiano debería ser muy fuerte ante la muerte y cantar alabanzas ante la muerte, porque yo como pastor he visto mucha gente moribunda y morir, y me he asombrado de las cosas que Dios hace, me he asombrado de cómo la gente moría cantando alabanzas, me he asombrado. Aún mi madre estaba en el último momento a morir y empezó a sonreír, vienen, y se fue. Es tan maravilloso cuando uno tiene esos testimonios en el corazón, que vos decís, bueno, el cristiano debe saber morir, y Pablo lo dice, de Cristo somos, para Él vivimos y para Él morimos. Suyos somos. Esto es un vehículo que un día lo dejaremos en el parking y Dios nos va a dar uno nuevo, 0 kilómetros, que no se envejece, garantía de por eternidad. Ese sí que viene con garantía de por eternidad, sin inclinación al mal, pero seguiremos siendo, por supuesto, nosotros mismos, ¿no? Seguiremos conociéndonos y viéndonos, pero con cuerpos celestiales, dice la Biblia, que no sabemos lo que hemos de ser, ¿no? Vas a volar, dijo un día el gusano, y todos se rieron, menos la mariposa. Gracias, Beto. Cuando, Beto, Dios es fuego consumidor, decíamos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo se acaba el pecado? El pecado se acabó en la cruz. Pero Se sigue acabó en la habiendo cruz. pecado. Claro, sí. Hay- Pero judicialmente se acabó en la cruz. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, es decir, que Dios dice, aquí di a mi Hijo, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, será salvo. Esto dice la Biblia, sencillamente. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no puede darnos más de lo que nos dio. Él se dio todo, se dio a sí mismo. Él, ¡pua! No podemos ni siquiera entender lo que Él se dio.
El que menosprecia eso, será condenado. Lo que estamos viviendo es un tiempo de la gracia, pero no porque cuánto pecado que hay en el mundo. No, no, no. Acordate de la parábola de la cizaña. No corten la cizaña, déjenla que madure. Lo que no se tiene que perder es un grano de trigo. Cuando haya madurado el grano de trigo, sacaremos el trigo y quemaremos la cizaña. Pero a Dios no es que le gusta la cizaña. Dios está guardando el trigo que está creciendo. Que no lo vemos, lo ve Dios. Pero hay un trigo creciendo y ningún grano de trigo se perderá. Claro que está creciendo la cizaña y cómo, todo madura, ¿no? Y vamos a ver el último tiempo, como dijo Jesús. Jesús no dijo que el último tiempo iba a ser un tiempo de paz. Dijo, serán como los días de Sodoma, como los días de Gomorra, como los días de Noé. Imagínate cómo tendrían que ser esos días que Dios tuvo que traer un diluvio y matarlos a todos. Va a ser muy similar. Vos acordate que en Apocalipsis habla de la tercera parte de la humanidad muerta. Estamos hablando de 2.500 millones de personas. Y va a venir, porque está escrito. Así que estamos avanzando y nosotros, esto que estábamos predicando y que hemos predicado durante toda la vida, ahora lo estamos viviendo, porque entramos en un bucle donde ya no se sale más. Ahí ya el de la OMS anunció por televisión de que las nuevas cepas van a llenar el alfabeto griego y que las protecciones de las vacunas que se han dado no van a servir para nada. Ya lo están diciendo. Han metido el miedo en la gente y con este miedo nos van a seguir llevando adelante y van a convertir este mundo en un infierno hasta que venga el anticristo y todo lo que tenga que venir hasta que venga el Señor. Pero esto está pasando y lo estamos viviendo y además, qué gloria que Dios nos permita vivir este tiempo, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, es tan importante esto que estamos hablando, que me parezca mentira. ¿Por qué? Porque esto es lo que me hace acercar a Dios. Yo me pueden prohibir a la iglesia, me pueden cerrar la iglesia y no podré ir a adorar a Jerusalén y lloraré como los que están en Babilonia, pero en mi corazón está Él y yo soy su sacerdote y puedo alabarle y puedo adorarle y puedo estar con Él, ¿no? Yo creo que conocer esta profundidad y que nosotros podamos decir, soy sacerdote tuyo. Hay una parte donde Pablo dice que el espíritu del hombre escudriña el espíritu de Dios. Dios nos ha dado el espíritu del Padre, Dios nos ha dado el espíritu del Hijo, ¿no? El espíritu de este mundo, ¿no? Yo puedo escudriñar a Dios, puedo abrir las alas en ese espíritu de Dios y volar y conocerle y adorarle y no hay límite para eso. Pero tengo que entender cómo, tengo que saber vestirme de Cristo, tengo que saber negarme a mí mismo, tengo que saber qué significa llevar la cruz, tengo que saber cómo morir a mí, tengo que saber cómo vivir en santidad y seguir los pasos de Cristo, porque Él dejó sus huellas como pisadas para nosotros, ¿no? Como camino, nos dejó sus huellas por camino. Por eso es importante esto. Hay muchas cosas que están viniendo. Ahí yo te pasé una canción, Marcelo, esa canción del grupo gay, es terrible. Están diciendo, vos pensás que vamos a corromper a tus chicos, a tus hijos, y tienes razón, dices, tienes razón. Vamos a ir por ellos y los vamos a corromper. Venimos por tus hijos. Venimos por tus hijos, es terrible. Está pasando, está pasando. Y lo que está pasando con todo el tema de las vacunas y lo que está pasando con todo el tema monetario, van a un crack, van a formar un crack en el mundo, un crack económico. Y después aparecerá la gran solución y la gran solución tendrá cuerno, porque es el anticristo. Ya sabemos cómo está escrito, pero lo estamos viviendo. Y como lo estamos viviendo, lo mejor que puede hacer la iglesia es esconderse en Cristo, escondernos en Cristo, no escondernos que signifique dejar de predicar, ¿no? Sino escondernos debajo de la sombra de sus alas, estar ahí, protegidos bajo las alas de su amor, porque vienen tiempos muy, muy difíciles, y vienen. Pero esto es otro tema, ¿no? Si quieren algún día nos ponemos a hablar un poquitito sobre lo que significa la ideología de género, sobre lo que significa todo lo que quieren hacer, lo que significa, bueno, hay muchas cosas y muchas que todavía están pasando y que no sabemos todo lo que va a pasar, porque en realidad lo que sí sé, lo que dice el Salmos
que dice, se juntaron las naciones y los reyes de la tierra y dijeron, saquémonos los lazos de Dios, basta con este Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Sacar a Dios de todo, de la cultura, de la ciencia, de las escuelas, de todos los pensamientos. Quieren eliminar a Dios de todo, quieren eliminar la civilización, los valores de la civilización judeo-cristiana, ¿no? Y el Señor dice, se reirá de los cielos. Dice, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Pero está escrito que tiene que ser así. Está escrito, no nos tiene que sorprender a los hijos de Dios. Pero sí los hijos de Dios tenemos que ser capaces de ahondar en el Espíritu de Dios, de no ser escasos, de leer la palabra, de escudriñar, de buscarle con nuestro corazón, porque fuimos llamados a eso y esto es lo que nos hace fuerza. Lo que nos hace fuerte es que tengamos la vasija llena de aceite. Esto es lo que nos hace fuerte. No importa lo que venga. Yo tengo la vasija con aceite, iluminaré, porque puede venir lo que venga, pero el Señor se sonríe desde los cielos, dice, tranquilo, yo estoy contigo, no te dejaré, ni te desampararé, ni nada, ni nadie te podrá apartar de tu destino en gloria conmigo. Esto es lo que el Señor nos dice. Amén. ¿Qué más, chicos? Los que vinieron ahora, pregunto, ¿saben algo de Jordi? Jorge. Sí. Ah, Jordi, dije yo, estoy en España, en Cataluña. De Jorge Paretti. Si alguien sabe. ¿Saben algo o no? No, no tenemos novedad. Bueno. Se desconectó Agus. ¿Comentó Agus? No, que recién estaban Agus y Guido, sí, pero se desconectaron. Se desconectaron, sí. Bueno. En cuanto sepa algo te escribo, Beto. Bueno, ¿vamos bien, chicos? Que estaba bien. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? No, lo que puso Marta en el grupo de señoras, que COVID no era, pero que seguía con oxígeno. Ah. Sí. Pero COVID no era y que le iban a poner una vía central. Está con neumonía también, dijo. Sí. Bueno, ¿por qué no cerramos? ¿Qué? No, me acuerdo que una vez habíamos aprendido del tabernáculo y también nos habían mencionado de la puerta, que la puerta también simbolizaba a Cristo, que es una puerta muy colorida, y que de todos los otros lados el tabernáculo es blanco, pero la puerta se podía ver de todo el desierto, y que tiene los colores como el sacerdote o algo así, no me acuerdo bien cómo era, pero como diciendo, vengan, que yo soy la puerta. Sí. Todo el tabernáculo, cuando uno se pone a estudiar en detalles, la cantidad de tablas, las columnas, las basas, todo tiene un significado. Dios no ha dejado nada sin... Dios no hace las cosas por hacer, todo tiene un propósito en Dios. Dios es un Dios de propósitos. Lo que pasa de que dentro de los límites que nosotros tenemos que entrar en las cosas más importantes. Por eso lo que yo me dediqué a preparar sobre los vasos que significan estos muebles que simbolizan el camino. ¿Cómo hago yo para llegar al lugar santísimo? Bueno, primero está el altar de bronce, después nos vamos a encontrar con el lavacro, que es lo que decía ella, que decía que había que purificarse, claro, no se podía entrar, había que lavarse las manos y los pies para entrar al lugar santo, y al salir también había que lavarse las manos y los pies. Es la santidad, que es lo que vamos a hablar la semana que viene. Yo no puedo, yo he visto personas que viven en pecado y que no se arrepienten, y a veces las ves cantando y les caen lágrimas y parece que están en éxtasis en el cielo. ¿Y a dónde llega esa oración? No llega a ningún lado, está en una emoción, porque en realidad no podemos entrar a la presencia de Dios si vivimos en pecado. Esto es así. Jesús mismo lo dijo: si vas a traer tu ofrenda y tu hermano te acuerdas que tiene algo contra ti, ve, arrepentite, arreglate con tu hermano, después venir a traer tu ofrenda. Yo no puedo venir a traer una ofrenda a Dios con mi corazón negro. Esto tiene que ser limpiado y tenemos que limpiarnos a cada paso. Esto es lo que vamos a hablar la semana que viene. Pero yo me he volcado más en lecciones que puedan ser prácticas, o por lo menos que entiendo yo que puedan ser prácticas en nuestra forma de vivir.
comprender esto y ver la cruz y entender que pasarán los siglos de los siglos y pasarán las edades de las edades y la cruz seguirá siendo el acto de amor más importante y más incomprensible de todos los tiempos, porque aún la segunda venida, que será gloriosa, no podría ser sin la cruz. La cruz es en la consumación de los tiempos, es la acción de Dios en medio de la historia del hombre, rompiendo el destino del hombre y ofreciendo una puerta hacia la vida, ¿no? Es algo maravilloso. Y esto es el altar de bronce. Bueno, chicos, no los retengo más, son las 10:10. Hoy, dejado a tus vecinos. Gracias, Beto. Qué lindo poder estar con ustedes, es maravilloso. La verdad que me regocijo y siento tanta libertad en poder hablarles. Que Dios les bendiga mucho. Nuestro. Dale un beso a que sea de edificación todo esto. Y bueno, tenemos para unas 5 reuniones más, por lo menos. Así que bueno. Buenísimo, lo vamos a disfrutar. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, hermano. Nos vemos. Chao. Gracias.